programa es presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25. Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti, donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Este es el día, este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Están listos? Iniciamos. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Este es el día que hizo el Hola, hola, buenos días a todos mis hermanos y amigos. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes en esta hermosa mañana. Mire, acompáñenos porque este es el día de las buenas noticias. Sí, un nuevo día y nuevas las bendiciones de Dios. Yo quiero recordarles que nuestro Dios no es repetitivo, Él es un Dios creativo. Mire, el aire que respiramos hoy es nuevo. Este día jamás había existido y nosotros lo estamos estrenando. Soy Rebeca Chan, bienvenidos al programa Este es el Día. Un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito. Siendo Vida Nueva una plataforma novedosa para abordar temas que mediante un impacto positivo ayuden a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, este es el día de asesoría legal, un día muy importante y como todos los martes nos acompañan los licenciados Andrés González y Laura Andrea Vargas, que mire, no ha podido venir la pastora y abogada por cuestiones de trabajo. Y hoy, antes de saludarlo, hoy vamos a estar hablando del caso legal de la mujer adúltera que encontramos en Juan 8 del 1 al 6. Abogado, buenos días. Hola Rebe, muy buenos días. Como siempre, una bendición estar aquí, estrenando este día, como bien dices, Sí. y maravillándonos con lo que Él nos vaya a regalar el día de hoy. Gracias a Dios. Amén, amén. Mire, sí, efectivamente queremos recordarle a toda nuestra audiencia esta verdad. Nuestro Dios no es un Dios repetitivo. Tenemos un Dios creativo, un Dios que dice, nuevas son las misericordias de Él cada mañana. Así es, y Él siempre nos sorprende. Es verdad, pastor, es verdad. Tenemos que estar expectantes Así es. todos de ver cómo Dios nos va a sorprender
Hoy, a mí siempre me gusta declarar. Ayer hablaba yo con una amiga muy querida y me dice, ¿qué palabra me vas a decir hoy? Y le digo, la verdad es mi deseo que Dios les sorprenda hoy con un portento, con una hazaña, con una maravilla, porque ese es nuestro Dios. Así es como Él lo hace, nos maravilla siempre. Hay una diferencia entre la palabra expectativa y estar expectante. El ser humano generalmente tiene expectativas. Estamos esperando que suceda lo que nosotros queremos. Y la palabra dice que los planes que tiene el Señor son mucho más grandes, mucho más altos. Y cuando nosotros nos entregamos a ver qué tiene Dios para mí, siempre nos maravilla, siempre es algo bueno. Su voluntad dice que es buena, agradable, es perfecta, mucho mejor que cualquier expectativa que nosotros podamos tener. Claro, y ayer yo empezaba diciendo que Jeremías 29:11 lo dice de esta manera: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Amén. Pero ¿sabe qué me gusta? ¿Cómo termina esta cita? Dice, yo el Señor lo afirmo. Amén. Esa es una promesa de Sí. Dios para nosotros. Así que, abogado, hoy vamos a estar abordando el caso legal de una mujer en la Biblia, la mujer adúltera. ¿Cómo se juzgaba en los tiempos bíblicos o qué era lo que la ley decía y cómo lo vamos a trasladar al Sí. tiempo actual? Es muy interesante que en la Biblia encontramos diferentes situaciones legales, diferentes casos que deben ser resueltos y se resolvían en el pueblo de Israel a la luz, desde luego, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era muy clara y en muchos sentidos muy determinante. Si este pecado es cometido, si esta falta sucede, viene la consecuencia inmediata. Tenemos una palabra que siempre está condicionada. La palabra de Dios dice muy claramente, si tú haces bien, te va a ir bien. Si tú obras algo bueno, vendrá una bendición. Estas bendiciones seguirán. Pero si tú haces algo malo, también las consecuencias negativas van a venir. Y esa es la vida diaria. Decía mi suegra, que en paz descanse, ella decía, todo lo que hacemos de alguna manera tiene un resultado en esta vida. Ella lo decía de otra manera, decía, todo lo que hagamos lo vamos a pagar, lo vamos a tener que de alguna manera solventar en esta misma vida. Y en el pueblo de Israel siempre la manera, en los tiempos de Jesús también, desde luego, la manera de resolver cualquier situación era ir a la ley. Era buscar en la palabra cuáles eran los mandamientos que había establecido el Señor y cuál era la consecuencia, la sanción o cómo podía resolverse algún caso. Cuando algún caso no era claro, cuando de alguna manera la ley no especificaba o si algo daba lugar a duda y necesitaba que alguien más lo resolviera, la palabra decía claramente que debía de venir las personas al templo, venir al lugar que había levantado el Señor para que ahí se pudiera levantar su palabra. Y se acudía a ese lugar y la persona que estaba como maestro, la persona que estaba enseñando la palabra en ese momento, iba a ser, por la autoridad que tenía delegada, de que se le permitía hablar, de que tenía la sabiduría de la palabra, era la persona que debía resolver ese asunto. Y lo que esa persona dijera, se tenía que cumplir. No había lugar, dice la palabra, ni en Deuteronomio, ni a la soberbia, ni había lugar a que uno desobedeciera el mandato de la persona que juzgaba. Tenía que acatarse firmemente la decisión de esa persona. De lo contrario, también la consecuencia era la muerte. Si uno desobedecía lo que el juez decretaba, también tenía consecuencias negativas. Oiga, pero aquí vemos que, por ejemplo, la ley era muy severa con Durísimo, respecto con al el pecado. adulterio, con la mujer adulta. Hablando del adulterio, Sí. porque yo, por ejemplo, Sí. veo que dice, la palabra dice, vamos a leer un poquito. Sí. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Me voy a detener ahí. Mire, apedrear, Sí. o sea, ¿sabe qué significa que la mujer tenía que estar soportando? Y vaya usted a saber con qué Era una intensidad así tiraban es. la piedra. No O solo sea, era una pena de muerte, sino ujú. además era una muerte dolorosa, Torturos. tortuosa, infamante, es decir, la gente era testigo. Para poder morir a pedradas, ¿qué cantidad de piedras debes de recibir? ¿Cuántos golpes, en qué partes del cuerpo para poder fallecer? Y era la pena de muerte. Algunos de los que son detractores de alguna manera de la palabra o dicen, ¿qué clase de Dios podría enviar esos castigos? ¿Por qué Dios es un Dios tan malvado que ha decidido que muera una persona? Pero la palabra es muy clara, la razón que siempre había para esta clase de penas, y al día de hoy en los países donde se conserva la pena de muerte, el argumento es para poder eliminar definitivamente la posibilidad de que esa persona peque y que otras personas puedan ver una pena ejemplar y sepan que al hacer algo que puede ser tan grave como para perder la vida, ellos de alguna manera eso les haga desistir. Y bueno, hay unas, en el derecho, hay algunas teorías, en la parte criminológica, hay teorías. ¿Qué tan buena es la pena de muerte? Si yo sé que voy a morir, yo soy más de esta idea, si yo sé que voy a morir porque me han descubierto y la pena es sin duda la muerte, entonces eso puede llevarme a una temeridad. Si yo sé que voy a morir, pues me llevo primero delante de mí a todos los que pueda para evitar morir, o me vuelvo más agresivo, o voy a huir, o hago lo que sea necesario. Pero hay otra teoría que dice, no, si yo sé que voy a morir, voy a cuidar la vida. Es uno de los valores universales protegidos por la mayoría de las personas. Es mi vida y yo no voy a permitirme que por causa de haber tomado una mala decisión, yo pueda morir. Y también hay una parte de la palabra que ayer hablábamos. La Biblia deja ver que 4 generaciones de esa mujer Sí, tendrían que estar luchando con el mismo pecado. así es. Y yo creo que por eso a veces Dios era tan severo por no tanto la persona, Él quería erradicar el pecado. Así es, porque dice la palabra muy claramente que al final Él no va a tener por inocente al malvado y que la consecuencia del pecado va a alcanzar hasta la 3ª y 4ª generación. De alguna manera, ese era el anhelo en la palabra y es muy claro verlo para terminar con el pecado. Eso lo encontramos en Deuteronomio 22:22. ¿Qué dice acerca de una mujer o de una persona adúltera? Dice, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y luego dice, así quitarás el mal de Israel. Wow. Era una forma en la que siempre Dios buscaba que la maldad fuera eliminada, que no prevaleciera, porque el Señor sabía que una pequeña raíz de maldad puede irse extendiendo como la mala hierba y al día de mañana vuelve a crecer la maldad. Otros han dicho, ¿por qué el Señor decía lleguen a aquella ciudad y eliminen todo lo que hay ahí, inclusive los animales y a los niños? ¿Y por qué hacerlo de esa manera que aparentemente se nota como tan cruel? Sin embargo, el Señor sabía que la maldad, cuando no es erradicada de nuestro corazón, la maldad, si queda ahí, la amargura, si queda el resentimiento, esa maldad vuelve a levantarse. Y por ejemplo, yo creo que usted sabe que hay una postura teológica que dice que hay 2 simientes sobre este planeta Tierra. Y una es la simiente de Dios, los hijos de Dios. Así es. Y la otra simiente, pues ya sabemos De de los hijos quién. de desobediencia, Sí, así es. del enemigo del Señor, del enemigo de nuestras almas. Y entonces Dios siempre va a querer erradicar la simiente que no es de Él. La maldad, en realidad Este- nuestro Dios no es un Dios que odia al pecador, por el contrario, Él ama al pecador. Él vino a este mundo no para condenarlo y es a donde queremos llevar Sí. ese mensaje del día de hoy, que podamos ver
el corazón del Señor, como Él tiene el anhelo de que todos, ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y Él aborrece el pecado, pero Él ama Bueno, y al que en el Nuevo pecador. Testamento, por ejemplo, cuando nosotros todos fuimos, al menos yo recuerdo que cuando yo hice mi primera comunión, uno de los era aprenderte de memoria Sí, los 10 mandamientos. mandamientos. Y ahí no se habla tan duro como acá, Así pero es. sí dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Así es. No desea, porque está condenando ahí esto mismo que ya había puesto allá, aquí muy agresivo. Acá ha cambiado en el Nuevo Testamento en la forma que Jesucristo lo... Eso está muy Ajá. interesante. Es allá exactamente hacia donde nos va a llevar este análisis. Ese análisis. Y por eso me encanta, como abogados, a nosotros nos apasiona ver todo lo que en la palabra de Dios encontramos juicios y cómo decidieron, cómo tomaron la decisión para resolver algún caso. Porque si yo soy abogado, pero conozco la palabra de Dios, yo debo de regirme, claro, porque tengo las leyes de mi país y debo de cuidar que se cumplan. Pero mi estándar, ¿cuál es mi línea para tomar una decisión si yo soy abogado o si yo voy a juzgar un caso en mi familia? Si vienen 2 hijos, hoy venían en la escuela por la mañana 2 niñas y me decían, director, a ver, explíqueme, ¿por qué no podemos comer pizza en la escuela? Yo no lo encuentro en el reglamento. Wow. El reglamento dice que no debemos de traer comida chatarra, Ajá. pero no dice específicamente ¿Qué que no pizza? debemos comer pizza. Entonces, hermosas, porque ellas venían y decían, mire, la pizza tiene jitomate, Ajá. tiene jamón, tiene fruta, porque si es hawaiana tiene piña, y además tiene harina. Y maravilloso, empezaron a describirme cómo la pizza era un alimento nutritivo, según ellos. Oiga, les ellas no han parecía. estudiado leyes, pero qué bonito se defienden. Se defendieron y padrísimo. todo por comer pizza. Así es. Y todo sucedió porque el día de ayer una niña llevó pizza. Ya lo habíamos hablado con los padres y había surgido esa duda. Oiga, la pizza, y decidimos, no, la pizza no la llevemos. Más que otra, no es la intención de solo comer frutas y legumbres, sino que los niños puedan alimentarse de manera sana. Y otra vez voy a la palabra y digo, ¿cuál es la intención de la ley? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué tenemos esta palabra que Dios nos ha dado? Es la constitución del cielo, como le llamas, Rebe. ¿Por qué la tenemos en nuestras manos? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Quiere que tengamos salud, quiere que tengamos paz, quiere que podamos vivir en armonía como seres humanos. Y así como abogados, nosotros debemos de atender a la ley. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y nos ayuda a tomar decisiones. Hoy tomé esa decisión con las niñas. Lleguemos a un acuerdo de que si bien podríamos considerar que la pizza no es comida chatarra, también sabemos que no es la mejor alimentación porque les va a dar sueño, son demasiadas harinas, en fin, y no es algo conveniente para que tomen un lunch y después sigan estudiando. Y bueno, llegamos a más o menos a un acuerdo, no quedaron tan convencidas, pero busquemos siempre como abogados también buscar el estándar de la palabra de Dios. Y por eso como referente y el abogado por excelencia, como dice la palabra, nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Así es. Nadie tan sabio para enseñarnos de leyes, para enseñarnos. Siempre hay un misterio y hay una verdad escondida así es. en la Biblia. Yo siempre cuando leo el Antiguo Testamento y luego lo comparo con el Nuevo Testamento, yo siempre voy y digo, entonces la idea original de Dios no era la dureza con la que se trató a la mujer, porque luego, o sea, Jesucristo, había una ley ahí Sí. que el hombre, yo creo que también, vamos a decir, como se hace en cualquier país, el hombre usa su criterio, Sí. usa para que él agarre y establezca una ley. Ahí Moisés usó su criterio para establecer esa ley dirigida también por Dios, pero se ve muy agresivo en cuanto... Sí, pero es algo- y parecía, abogado, Sí. parece ser que ese caso se hace un caso injusto, porque uno dice, ¿por qué se le condenaba a la mujer y los hombres y al hombre que estaba con ella? Porque si dice ahí que se fue encontrada en el pleno acto de pecar, quiere decir que encontraron al hombre. ¿Y qué privilegio tenía el hombre que no lo exhibieron y lo arrastraron y lo llevaron junto con la mujer y a ver, bueno, si los dos estábamos pecando?
pues los dos vamos a morir apedreados. Para ese pecado, sin duda, se necesitaban dos. Y de ahí los teólogos han analizado y han dicho, bueno, ¿en dónde está el varón? Porque acabamos de leer que dice, el hombre que se acostó con la mujer morirá y la mujer también morirá. ¿Por qué en ese momento presentan a la mujer y no presentan al varón? ¿En dónde estaba? Algunos han llegado a la decisión de pensar que el varón probablemente estaba confabulado con los fariseos para encontrar a la mujer en el pecado y presentarle a Jesús esa situación. Una trampa Si para la ver cómo ley, él- claro, porque dice, y lo dice la palabra, Sí. no es una conjetura sin fundamento. La palabra dice, esto lo decían tentándole. ¿Qué pasa? Ellos ya sabían lo que decía la ley. Vienen con él y le dicen, Señor, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, quiere decir que estaba realmente en ese momento Sí. con el varón. Sí. Y fue sorprendida y la traen y Moisés nos mandó a apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y si vienes a decirme que quieres resolver algo, pero ya traes la respuesta, entonces, ¿para qué vienes? ¿Para qué me preguntas? Nosotros como pastores a veces vemos a gente que viene con nosotros a pedir consejo, pero no acaban de darnos su situación o problemática cuando te dicen, ¿verdad que lo que debo hacer es esto? Porque la Biblia dice. Entonces nos quedamos fríos, mi esposa y yo. Bueno, si ya traen la respuesta, ¿por qué están esperando que nosotros se la demos? A veces quieren una confirmación sobre algo que no están seguros, o a veces quieren solamente oír lo que cada uno desea oír. Pero ahí vienen con Jesús y están esperando tentarlo, que Él caiga. Ellos sabían del amor de Jesús. Ellos sabían de la misericordia de Jesús. Ellos estaban esperando que a pesar de que la ley dijera algo, Él reaccionara de una manera distinta. Ellos sabían que en el día de reposo Jesús no se detenía para sanar a las personas, que Él era Señor aún del día de reposo y que Él, entre comillas, no iba a respetar la ley, sino iba a darle prioridad a las personas, iba a darle prioridad a su amor y a su misericordia. Así que le traen a esa mujer seguramente esperando que Él diga algo diferente de lo que dice la ley de Moisés, para atraparlo, para hacerlo caer. Este juicio que ellos están levantando realmente ni siquiera es en contra de la mujer adúltera. Ellos están tratando sí, de atrapar A a Jesús. Jesús, es verdad, es verdad. Y es algo tremendo lo que podemos encontrar en la Biblia, porque si nosotros vemos el contexto, y me maravilla cuánta gente se ha preguntado a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que Jesús estaba escribiendo Yo en el también, suelo? todos Es algo todos que nos todos hemos nos preguntado. detenemos a pensar, ¿y qué es lo que Y- escribía? Y ¿no? todos hemos hecho igual una conjetura. Así es. Los teólogos, muchos tienen diferentes conjeturas. ¿Cuál es la suya? Yo quiero oír Ah, cuál ok. cuál es la suya. ¿Qué cree que Jesús estaba escribiendo? Porque dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Así ¿Qué es. escribiría el Señor Jesús mientras ellos le decían, Señor, la mujer, mire, a ver, la ley dice? Y entonces él calladito escribía. Según usted, ¿qué escribía Jesús? Bien, muy interesante. Y creo que nos va a sorprender lo que de alguna manera hemos podido encontrar meditando la palabra. ¿Qué es en verdad de lo que se trataba esta discusión? La discusión era sobre la validez de la ley de Moisés. Ellos pensaban que Jesús la ponía en duda o que iba en contra de ella. Recordemos, eran fariseos, era gente que juzgaba todo, que creían que solo ellos tenían la verdad o que ellos eran los únicos que podían entender a Dios y a sus leyes. En Éxodo 31:18 dice lo siguiente. Y le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¡Wow! Cuando yo leo esto
Y regreso a Juan 8:6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Con el dedo. Ellos le presentan la ley de Dios a Jesús en esta situación. Ley que fue dada por el Señor con su propio dedo escrito en esas tablas. ¿Y qué hace Jesús? Toma su dedo y empieza a escribir. Y a mí me maravilla esto. ¿Quieres hablar sobre la ley o quieres hablar sobre aquel que escribió la ley? Y si vamos a Éxodo 34:1 dice así, Rey. Y el Señor le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que el Señor escribió en esas tablas, veo yo, más de una vez. Porque Moisés, recordamos, el Señor escribe con su dedo en esas tablas, él baja del monte y se encuentra a Aarón y a todo el pueblo de Israel idolatrando un becerro de oro. Y él se da cuenta de que ellos estaban quebrantando la ley de Dios. Él traía en esas tablas escrito, a tu Dios solamente adorarás y a él le servirás, no te levantarás ídolos falsos delante de él, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Moisés sabía la consecuencia que venía para el pueblo que estaba en idolatría. Y Moisés, airado, dice la palabra, rompe las tablas. Pero allá vamos a ver el corazón de Dios. Como Él se da cuenta de la necesidad de mostrar misericordia. Entonces sube nuevamente Moisés. Y Moisés, el Señor le dice, prepara 2 tablas más. Y tráelas, así como las primeras, tráelas de nuevo. No es que Dios diga, ya rompieron las tablas, pues yo lo siento mucho, yo ya les había dado sus tablas, ya quebraron los mandamientos, viene la consecuencia, que se abra la tierra y vámonos todos para allá. Sino que en la misericordia de Dios, en el gran amor de Dios, Él le dice, mira, prepara otras 2 tablas, vuélvelas a alisar como las primeras, tráemelas, y yo voy a volver a escribir en ellas como lo hice la primera vez. Y Moisés lo declara claramente. Cuando él sube con estas nuevas tablas, dice que él está ahí delante de la presencia de Dios, proclamando, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la maldad. Pero sube Moisés, está de nuevo por segunda vez en la presencia de Dios y le dice, tú eres grande en misericordia, tardo para la ira. Mira, ellos fallaron, yo también fallé, rompí las tablas, pero confío en tu bondad, en tu piedad, que tú eres grande en misericordia a millares, perdonas toda la maldad. Y entonces el Señor vuelve a escribir con su dedo y le vuelve a entregar la ley. Así que a pesar del pecado que nosotros podamos cometer, Dios tiene misericordia. Se rompieron las tablas, voy a ver si Dios quiere darme otras. Ojo, Dios es justo y la consecuencia puede venir, pero Él tiene siempre misericordia. Y en medio de la maldad y en medio del pecado, el Señor puede decir, voy a escribir otra vez. Es muy interesante este tema porque yo siempre he reflexionado un poco sobre esto de lo que él estaba escribiendo. Y como ahí dice en el verso siguiente, la escritura dice, y ellos acusados por su conciencia. Entonces yo pienso que como Dios todo lo sabe, y yo estoy allá con la piedra queriéndole tirar a la mujer, entonces yo me puse como que estoy tirando la piedra, y entonces me pongo fija mi mirada en lo que Jesús está escribiendo. Y entonces dice, acusada por su conciencia, Dios todo lo sabe. Entonces yo veo a Jesús diciendo, Rebeca, también adúltera, mentirosa, asesina, o quizás robó. Entonces como que yo veo que él está y voltea a ver y ve y dice, Juan, robaste anoche, Pedro, y está escribiendo los pecados de cada uno.
Y yo digo que cuando ellos ven lo que Jesús estaba escribiendo, porque yo siempre digo que hay un misterio escondido. así es. La Biblia es un misterio, Así pero, es. pero hay verdades escondidas. Y yo digo, cuando yo leo, ellos acusados por su conciencia, pero es Dios el que está ahí. Sí. Y entonces, ¿quién mejor para saber lo que yo hice? Y entonces, si él está escribiendo, yo digo que él está ahí diciendo, están 30, 40, 50, no sé cuánto, él todo lo sabe. Y entonces dice, pecado, pecado. Y dice, acusado por mi conciencia, tiraron todos la piedra. Y dice, él sabe, se fueron todos. Es Dios el que... Yo digo que él estaba escribiendo allá la conciencia de todos. Es maravilloso y poder nosotros, alguien me decía un día, no debemos imaginar lo que no viene en la Biblia. Y es cierto, pero la palabra de Dios nos deja margen para revelarnos lo que está pasando. Sí. A mí hay una palabra clave que yo tengo en mi corazón cuando veo al Señor escribiendo esto y cuando veo lo que sucede a continuación. Yo puedo ver la palabra misericordia, porque Dios sí. sabía que la ley mandaba matar a esa mujer. Sin embargo, Él muestra su favor, su gracia, y la vida de esa mujer es perdonada. Y es muy emocionante la manera en la que Jesús resuelve este caso. Y mire, yo he llegado a pensar que en ninguna cantidad de libros, ¿qué? 66 libros. Sí. Yo digo que no pueden sostener toda la gloria de nuestro Así es. Padre, toda la verdad, todo lo que Dios Apenas quiso nos da una decir. pincelada de lo que Por Él eso tiene para él, nada nosotros. más ahí entre líneas, a veces nosotros queremos ver algo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar resolviendo este caso legal de la mujer adúltera aquí con el abogado Andrés González. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. ¿Sí? Estamos de regreso, bienvenidos nuevamente, buenos días. Hoy un nuevo día que sea próspero, productivo, pero sobre todo de buenos propósitos. Estamos aquí con el abogado Andrés González, también pastor, mire, un hombre preparado. Y estamos hoy hablando un poco del caso legal de la mujer adúltera. ¿Qué decía la ley? ¿Cómo lo resolvió el abogado por excelencia? Y vamos a estar desarrollando y queriendo encontrar luz, esperanza para alguna situación que usted esté atravesando y quiera encontrar el desahogo y la sabiduría de un abogado y un juez justo. Así es, en su gran misericordia. Jesús dice, yo hice las reglas, pero también estoy lleno de amor. Y estoy lleno de compasión, lleno de perdón y puedo remover la iniquidad. Aún puedo reescribir inclusive las tablas de esa ley. Ese es el ministerio de Jesús, Rey. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir el propósito de la ley. Y el propósito no es la condenación de la humanidad, no es condenar a las personas. Jesús vino al mundo, pero no vino, dice Juan 3:17, Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo pueda ser salvo a través de él. Él no va nunca a eliminar la ley, pero no va a permitir que la ley le impida ser misericordioso. Pero ¿sabe qué? Me gustaría aquí hablar un poquito, abogado, es verdad que no vino a condenarnos, porque Él llevó la condenación nuestra. Yo cuando veo a la mujer y lo veo a él, su cuerpo lacerado, pasado por fuego. ¿Por qué decimos que pasado por fuego? Porque la ira de Dios vino sobre de él. ¿Por causa de quién? Por causa de la humanidad. Yo quiero decirles que cuando yo era niña
y hice mi primera comunión. Yo siempre batallaba para memorizarme las cosas. Y cuando hice la primera comunión, me mandaban era como que, o al menos aquí, yo lo hice aquí en un colegio como de monjas. Y entonces yo me memoricé el credo, los 10 mandamientos. Y entonces, Padre Nuestro, y todo entonces eso, un sí. día, aprendiéndome el credo, yo dije, ¿por qué él fue crucificado? Era yo muy niña y llegué a una conclusión. Y entonces dije, cada que lo recuerdo lloro, porque entonces yo dije, él fue un hijo que se portó mal. Entonces su papá lo castigó y lo llevó a la cruz del Calvario porque él hizo lo malo. Entonces él merecía eso. Yo me acuerdo que, y ahora que soy grande, Dios me ha hecho recordar lo que yo pensé de él cuando era niña. Wow. Y yo un día le dije, perdóname, tú no hiciste nada malo. Fuimos nosotros, pero tú llevaste todo eso. Y cuando yo era niña y no entendía, yo pensé que tú eras un hijo que te habías portado mal, pero la que se portó mal fui yo. Pero tú llevaste mi condenación. Él fue apedreado por causa del adulterio. Así es. Él fue toda la ley vino sobre de él. Él cumplió la ley cabalmente, porque mire todos los juicios, todas las cosas que había. Yo estaba escuchando una postura teológica de un hombre de Dios y él dice, 7 maldiciones había decretado Dios sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra, y él vino a redimir al hombre. Así es. 7 bendiciones, porque él vino a cumplir y él vino a hacer juicio, justicia para nosotros. Ese es el ministerio de la reconciliación a través de Jesús. Cómo el ser humano se había apartado de Dios y a través de Jesús tenemos nuevamente un camino, tenemos una puerta abierta para volver al Padre. Y al habernos justificado y pagado con su sangre por la vida de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y al final cada una de las faltas que nosotros hemos cometido, que tú y yo hemos cometido, han sido ya llevadas a esa cruz y han sido pagadas por cada uno de nosotros. Dios, en su gran amor, busca siempre la manera de acercarnos a Él y de pagar. Y no llevemos esa culpa, porque mira, yo le decía el día que platicaba sobre esto en la iglesia, Rebe, yo les decía a la gente, hay 2 clases de personas. El enfoque hablaba más acerca del juicio. Y hay gente que juzgamos a los demás. Pero también habemos gente que nos juzgamos a nosotros de una manera muy dura. Hemos pecado, hemos fallado. Yo puedo ver a esa mujer ahí quebrantada sabiendo que va a morir. Ella ya tenía la seguridad de lo que venía para su vida, de lo que cuál era la consecuencia por haber pecado. Y ella seguramente quebrantada, dolida, seguramente maltratada, llega delante de la presencia del Señor y esperando la muerte encuentra vida. Esperando una sentencia de condena encuentra la salvación a través de Jesús. Y mira, si me permites, vamos a ver cómo está planteado este asunto legalmente. Porque si ya en teoría estaba decretado, en la ley estaba decretada la muerte para esa mujer, ¿por qué vienen a Jesús a preguntar? Dice en Deuteronomio 17 algo así. Por el dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Es decir, la primera piedra, digo yo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Luego dice más. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre un derecho legal y otro, una clase de herida y otra, o en negocios de litigio donde haya duda, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Vendrás al sacerdote y al juez que hubiere en aquellos días, y le preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según
todo lo que te manifiesten. Y ahí viene que no puedes apartarte de esa determinación. Si usas soberbia, si desobedeces, entonces ahora tú vas a morir. Así que quiere decir que al traer ante esta persona que está en el templo, que Jesús sin lugar a dudas ya había sido reconocido como maestro de la ley. Ellos lo dejaban ahí enseñar porque tenían conocimiento de su autoridad. De lo que él hablaba era sin lugar a dudas la palabra. Vienen ante él y le presentan este caso para ver cómo lo resuelve. Y nosotros vemos otra vez en dónde está el varón, quiénes son los testigos, porque si hubiera 2 testigos, por lo menos, pues, entonces ellos hubieran dicho, no puedes dejarla libre, la ley habla de esto, pero ellos no hablaron de ellos cuando la trajeron al templo. Y la sentencia de Jesús, de este maestro que estaba enseñando en el templo, y al que no le ponían refutar el conocimiento de la ley, fue: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La ley marcaba que los que habían sido testigos, pues no estaba ni siquiera el varón, ¿no?, que había cometido el adulterio con ella, pero en ausencia de los testigos, ¿qué vamos a hacer? Dice, esta fue sorprendida, la encontraron en el mismo acto. Bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde está la persona que te vio? ¿Dónde están los que puedan declarar sin lugar a dudas esto? Así que dice, bueno, resolvámoslo de otra manera. El que no tenga pecado, que sea el primero en poner su mano sobre ella. Hay personas que juzgan duramente a los demás. Hay personas que se juzgan duramente a sí mismas. Todos hemos pecado. Ellos se fueron porque ella era pecadora, pero también ellos. También ellos merecían un castigo. También ellos estaban sujetos a la ley y a poder morir a causa de su pecado. Pero si nosotros, Rebe, nos descubrimos a veces juzgándonos duramente, condenándonos duramente. Oye, yo conozco la palabra de Dios. Yo sé lo que puede venir sobre mi vida. Yo sé que aunque Dios me ha perdonado y tengo un lugar para poder entrar a su presencia un día, pero la consecuencia de mi pecado puede alcanzarme y puede alcanzar hasta mi 3ª y 4ª generación, porque todos hemos fallado y sabemos que la consecuencia puede venir en nuestra vida, pero también puede Dios eliminar la consecuencia. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Sabes, tú mereces un castigo, mereces la muerte, pero yo soy Dios. Y con el mismo dedo que escribí la ley, es con el dedo que yo quiero ahora mostrarte mi misericordia. Y quiero decir, sabes, ¿dónde están los que te acusan? Yo mismo no te condeno. Si había alguien ahí que podía condenarla a ella, pues era sin duda Jesús. Y él sabía que merecía el castigo, pero él elimina la consecuencia sobre la vida de esa mujer. Qué interesante, abogado, porque, mire, 2 verdades poderosas hay ahí. Una, podemos ver como actualmente vemos la naturaleza pecaminosa del ser humano inclinada a hacer el mal, porque aunque era severa y ella sabía y conocía la ley y sabía la consecuencia de su pecado, a veces como seres humanos persistimos en el error. Lleno está el mundo de gente que sabe que está mal, que sabe que está en drogas, que sabe que está en adulterio, que sabe que está destruyendo su familia. Hemos hablado aquí tanto de eso, ese enfoque siempre lo hablamos, que la razón de esta emisora de radio es la restauración de las familias, sanar el corazón de los hijos, que vuelvan al padre, de los padres a los hijos, convertir familias disfuncionales en familias funcionales, pero a veces la naturaleza adámica pecaminosa, la que la Biblia habla y manifiesta, son las obras de la carne. Ayer hablamos precisamente de cerrar puertas al pecado. Sí. Al pecado, hay que ser como familia, cerrar puertas, porque vemos ahí, por ejemplo, la naturaleza inclinada al mal, al error, aún sabiendo la consecuencia, persistimos en el error. Pero siempre hay un asa. Vemos la otra verdad, que puede ser que estés luchando con una problemática así y solamente vas a recibir misericordia, compasión, perdón, libertad, y nadie te puede condenar, pero es a través de alguien, a través del abogado por excelencia, a través del Hijo de Dios que se llama Jesucristo, porque
porque si no vienes a Él como con la mujer, con una sentencia sobre de ella, pero ¿qué la salvó a la mujer? La salvó que vino a Cristo, que vino a Jesús, y Él, el amor y la misericordia, la perdonó. Pero podemos decir aquí, abogado, otra tercera verdad, que él termina esto diciéndole: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno hay, Señor, ni yo te condeno. Pero le dice algo: ve Y no peques y más. no peques más. De eso se trata la vida o la misericordia Así de es. Dios. Ya veniste a mí, yo te hago libre. Es en mí que tú te vas a poder levantar de esa condición de adúltera. Es en mí, va a ser en mis méritos, en lo que yo gané en la cruz del Calvario, que la envidia va a quitarse de tu corazón, el rencor, la falta de perdón, todo aquello que estés, al que robe, no robe más. Así es. Pero ¿quién nos va a ayudar a salir de una condición pecaminosa, arrastrada? Porque hoy, como la mujer adúltera, vemos que mucha gente, usted acaba de mencionar, conozco lo que dice la Biblia, conozco el principio que dice que todo lo que el hombre sembrare, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y solo sería voltear a ver a nuestro alrededor, abogado, y decir: ¿qué estoy cosechando yo? ¿Estoy cosechando prosperidad? ¿Tengo dinero? Porque si no lo tengo, a lo mejor traje una maldición de ruina porque robé, porque le abrí una puerta al pecado y porque sabiendo, yo lo conozco y sigo haciendo lo malo. Como esa mujer, yo creo firmemente que ella sabía cuál era su consecuencia y ella persistió en el error, como habemos mucho que sabemos, no sabemos los 10 mandamientos los católicos. Y nos aprendemos de memoria, porque yo fui niña y dije, me hicieron aprender de memoria. Y están en adulterios y estamos matando, como dice mi pastor. ¿Cuánta gente no ha matado en su pensamiento aquel que lo ofendió? Y ojalá y te mueras, o sea, asesino. Sí. Estamos de acuerdo, pero solamente en Cristo podemos obtener perdón, misericordia, salvación. Él es el único. Lo trajeron a esa mujer al templo esperando encontrar condenación para ella o para el mismo Jesús. Y lo que encontraron ahí, lo que esa mujer encontró al ser arrastrada al templo, fue salvación, misericordia Qué a través de precioso. Jesús. Y es una clave muy importante que acabas de decir, lo que Jesús le dice: yo no te condeno, ve y no peques más. Y cuando nosotros decimos, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Por qué le dice esto? ¿Será que la mujer sería capaz de seguir pecando después de haber encontrado salvación? La naturaleza del ser humano es así. Dicen que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Y que seguimos fallando. ¿Y cómo vamos a poder salir de esa condición? Solo a través de Jesús y solo su Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y la única manera de nacer es que tú verdaderamente seas lavado de tu pecado y que el Espíritu de Dios te dé la fortaleza para poder tener una vida diferente a la que has vivido hoy. Dice, debes de nacer del agua y nacer del Espíritu. Que el ser humano tiene una segunda oportunidad siempre. Que podamos nosotros tomar esa misericordia y andar en una vida donde ya no somos la misma persona. Dice, una nueva criatura somos ahora. Que todo lo que ha quedado atrás, lo que hemos vivido antes, queda en el pasado y Él lo hace nuevo. Y solamente es Él. Solo es su misericordia, solo es su gracia. Nosotros a veces queremos esforzarnos y no está mal, pero vamos a grupos de ayuda y leemos libros y hacemos un montón de cosas, pero el único en el que vamos a poder encontrar un refugio y una transformación de nuestra vida es a través de Jesús. Él es un Dios justo. No va a tener por inocente al malvado, pero siempre nos va a dar una salida. Él siempre nos va a mostrar una oportunidad de que Él sea el camino para nosotros. Dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Es un Dios
amoroso, es un Dios perdonador, lleno de gracia, y tienen que convivir juntas, le decía, su justicia y su misericordia. Para eso Él vino a este mundo. La ley se cumplió a través de Jesús. Sí. Y Él, a través de esa ley, a través de su vida, a través de su ministerio, Él mostró cómo tú y yo podemos tener vidas abundantes, vidas de y gracia. sobre todo, abogado, yo quiero terminar ya porque se nos ha ido el tiempo. Yo quiero terminar, justo el fin de semana me tocaba hablarle a una chica y le digo, no quiero oírme ni llevarte mucha cosa de la Biblia, pero te quiero dar un mensaje sencillo que fue y que me gustaría terminar hoy. Cuando Jesucristo resume los 10 mandamientos en 2 y dice el 1, a Dios en primer lugar, y el otro, en esto se basa la ley, a poner a Dios en primer lugar en la vida. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es que, abogado, yo cuando me voy, vuelvo a repetir, ¿por qué se nos hace tan difícil amar al prójimo como a nosotros mismos? Si Jesús lo hizo, Él nos amó. Y mire, cuando nosotros empezamos a practicar esta clase de amor ágape de Dios, y entonces yo voy a amar tanto a mi prójimo, que como lo voy a amar como yo, y a mí no me gustaría que me mintieran, ¿cómo le voy a mentir? ¿Cómo le robo si yo lo amo como a mí mismo? ¿Cómo le robo? ¿Cómo me acuesto con su mujer? ¿Cómo me acuesto cómo le deseo? ¿Cómo le envidio algo? Si empecemos a practicar esta clase de amor, amar al prójimo, pero ¿cómo, Señor, lo voy a amar? Como a ustedes mismos. Tendríamos que ver qué me gustaría, cómo me gustaría que me traten a mí. Así voy a tratar a mi prójimo. Así debemos. Cuando empezamos a ver esta clase de amor de Cristo Jesús, no podemos engañar al prójimo, no queremos robarle, porque lo amamos en verdad, lo amamos como un hermano, nos vemos. Y es que mire, abogado, hay una cosa tan preciosa, que Dios quiso que fuéramos todos hijos de Él, de un mismo Padre. Somos hermanos y a veces nos cuesta tanto decir mi hermano. Yo el otro día tengo una pastora que yo sigo, pero ella da cursos y todo usa la palabra mi hermana fulana, mi hermana, y lo dice tan bonito que uno lo sinceramente siente el lo amor dice. de hermano, realmente, esa fraternidad. Sí. Hermana mía, dice, si yo te extraño, hermana mía, si yo, y es que yo estaba con mi hermana, la cual yo amo tanto, y es que viajé para no sé dónde, y yo pasé unos días con mi hermana fulana, la cual yo extrañé tanto, y lo dice de corazón. Eso es bonito, ese es el amor que Jesús quiere que practiquemos. Entonces yo digo que se acabaría toda esta cuestión de... Desde luego, de la envidia, de la lucha entre unos y otros, y sabernos amados por Jesús. Que si usted de pronto ha cometido una falta, se siente condenado, se juzga a sí mismo tan duramente, sepa cómo el gran amor de Jesús está ahí presente también para su vida, para perdonarlo, para borrar la consecuencia de sus pecados y de su voluntad, si nosotros tan solo le damos la oportunidad. Amén, amén. Bueno, vamos a leer un mensaje de nuestra amiga y hermana mía, voy a decir lo que hermana mía, le extraño mucho, Martita Galvez. Martita Galvez dice, buenos días, el Señor derrame bendiciones para todos ustedes. Amiga, quiero decirte que las oraciones que se han hecho para el hijo de la tía Vianey ya están dando frutos. Ya ha estado yendo el hijo de mi hermana y estoy feliz por mi hermana. Saludos a los pastores y para todos en cabina. Dios les bendiga. Gracias, Hermana Martita, mía, gracias. amiga mía, le extraño mucho. Le mando muchas bendiciones hasta allá con sus seres queridos. Un abrazo. Ya nos falta poco para verla. Para nos falta verla menos, sí. y nos tiene que venir a contar todo, cómo
cómo le fue allá, todo lo que conoció. Pero gracias, abogado, Gracias, Rebe, gracias gracias a por todos. este tema de gran bendición para todos nuestros radio escucha, y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta ahí, hasta donde sus hogares, su auto, su trabajo. Gracias, valoramos la verdad. Que sintonicen Vida Nueva, la radio de la familia. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Es día de libertad. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré. Un programa diseñado para ti. Este es el día. Este programa fue presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 639825.